Usted tiene que gritarle al mundo que la iglesia fuente de salvación es la iglesia de Jesucristo. Y tiene que mostrarme en la Biblia donde dice que Cristo fundó esa iglesia. O usted me dice, no, esa iglesia la fundó fulano de tal, ¿en qué fecha? Yo necesito. Usted tiene la partida de nacimiento, yo tengo partida de nacimiento, él tiene partida de nacimiento, la iglesia católica tiene partida de nacimiento. Usted busca en el celular, en el celular usted pregunta a Google o a Siri, Siri, ¿quién fundó la iglesia católica? Cristo. ¿En qué año? Año 33. Tiene partida de nacimiento. Pregúntenle a Siri, Siri, ¿quién fundó la iglesia fuente de salvación? Le dice Siri, ¿y eso con qué se come? Pero hoy el hermano nos va a mostrar que esa iglesia la fundó Cristo. O si no, nos va a decir quién fundó su iglesia. Cuando él nos diga quién fundó su iglesia y que nos compruebe con la Biblia, porque él es conocedor de la Biblia, dónde Cristo fundó su iglesia, entonces le damos la oportunidad de que haga su pregunta. Si no, pues él no puede decir, no sé quién la fundó, no sé nada, pero yo quiero hacer esta pregunta, yo se la respondo. Los micrófonos son suyos. El mundo entero se va a dar cuenta si su iglesia es la de Cristo o la fundó un charlatán, alguien por ahí que le dio la gana de fundarla porque no tenía más nada que hacer y necesitaba platica, y entonces se fundó una iglesia. Pero como yo no quiero pensar así, yo le doy la oportunidad para que usted le demuestre al mundo que su iglesia es la de Cristo, quién la fundó, cuándo la fundó y dónde aparece en la Biblia. Primero eso y después me hace la pregunta. Quiero que me conteste con el... Con la Biblia sí, pero después de que usted me responda quién fundó su iglesia. Ajá. Y dónde aparece en la Biblia para buscarla. Gloria a Dios. Muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Entonces, ya que me ha dado esta oportunidad de estar aquí, el problema mío es la controversia de una cosa con la otra. La palabra evangelio solo le pertenece a Jesucristo, el único evangélico que yo conozco, santo de pies a cabeza. Él es el fundador de la iglesia llamada evangélica, el único que trajo el evangelio, lo enseñó, lo vivió, lo predicó y lo dejó para que a través de nosotros, a través del evangelio, nosotros podamos tener participación a la vida eterna. Vemos que allí en Mateo capítulo 16, verso 18, allí es donde se establece la palabra iglesia. Usted se pasea la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y usted no va a conseguir la palabra iglesia allí en el Antiguo Testamento. Eso se llama en muchas maneras. Antes no se llamaba iglesia. Habían unas iglesias que le decían que era la sinagoga, y así muchas otras. Entonces, así como dijo él, cada uno tenemos un nombre, hemos sido reconocidos de una y otra manera. Mi problema es este. Allí, cuando Jesucristo, hablando con los apóstoles, se enfrentó a Pedro y le dijo: Pedro, tú eres piedra, una roca, un pedazo de piedra apartada de la roca. Entonces el maestro le dijo a Pedro: tú eres Pedro, piedra. Dijo: sobre esta roca, que la roca es Cristo, y puedes buscarlo en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto por el cual nosotros somos salvos, por el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Allí nace la palabra evangelio. El único evangélico que yo conozco se llama Jesucristo. El autor del evangelio lo vivió, lo predicó y lo dejó para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, la controversia es de que
Yo he paseado la Biblia buscando la palabra católico como doctrina y en ninguna parte he conseguido yo que la palabra católico tiene una entrada a la eternidad por salvación o cosa parecida. Nosotros nos portamos mal con unos con otros por ciertas cosas, la manera de expresar. Ahora, evangelio, cada vez que se habla mal del evangelio, no hablan mal de mí, hablan mal del autor del evangelio, que se llama Jesucristo, el único evangélico, santo de pies a cabeza. Evangélico quiere decir apartado del mal. Como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros somos luz y por eso cualquier cosita cuando hacemos algo malo, bueno, y usted no es evangélico. Entonces por eso, la palabra cristiano nació después en el Nuevo Testamento, un año después que los apóstoles estaban predicando a Cristo, allí recibieron el nombre de cristianos. Entonces vemos de que en la boca de Jesucristo yo no escuché ninguna otra clase de religión que salva o que esto, sino evangelio, apartado del pecado. Conviértase y va bien. Entonces, la pregunta mía es si a través de la Biblia podemos empezar del capítulo 4 de Génesis hasta el capítulo 17, donde se van a terminar todas las religiones. Entonces vemos allí que podemos aprender de lo que es una doctrina pagana a una doctrina, la que está en el Nuevo Testamento, que se llama apartado del mal, evangélico. Entonces, la pregunta sería esa: ¿por qué la controversia que cuando Jesucristo vino nunca habló de la Iglesia Católica? Nunca profesó de que a través de esto podemos salvarnos. Hay muchos, ahorita mismo en el mundo se profesan más de 40,000 religiones y todo el mundo apondera a donde Él está. Es la única, la buena. Gracias. Ustedes descubrieron que habló bastante. Pero es familia como, no sé, yo imagino, o el método es el mismo de ellos. Hablar, el método de Cantinflas y no decir nada. Yo le pregunté quién fundó su iglesia, cuándo, y si su iglesia era la que fundó Cristo, ¿dónde aparecía en la Biblia? Y no fue capaz de demostrarlo porque eso no existe. Pero me hizo la pregunta que dónde aparece Iglesia Católica, que él ha leído la Biblia y él no ha encontrado dónde Cristo fundó una iglesia católica. Yo hoy se lo voy a mostrar, porque resulta que a él nadie le ha dicho lo que significa la palabra católica. Entonces él se va a morir buscando la palabra católica y no la va a encontrar en la Biblia. Pero no sabe que católica significa todos los pueblos, que Cristo fundó una iglesia que va a ir a evangelizar a todos los pueblos, y eso significa católica. Que Cristo le dijo a los apóstoles, vamos a ver, en Mateo capítulo 28, 19, al grupito de 12 que él llamó, que eso se llama congregación o iglesia, donde puso a Pedro, le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo: lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, que es Pedro el jefe que Jesús dejó en la iglesia para atar y desatar con las llaves del reino de los cielos. Y entonces Jesucristo dice, escuchen: por tanto, id y haced discípulos. Aquí está la palabra católica, no, la doctrina, la enseñanza, lo que significa católico. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso significa católica, que la iglesia de Jesucristo es católica, debe ir a predicar y a bautizar a todas las naciones. Pero como a él nadie le enseñó qué significa católico, él está buscando literalmente la palabra católica
y no la va a encontrar. Pero como él no sabe lo que significa, va a morir en la ignorancia. O iba a morir en la ignorancia. Hoy, si quiere, lo está escuchando. Marcos 16:15. La iglesia tiene que ser católica, universal, todos los pueblos, todas las naciones. Escuche. Y les dijo, id por todo el mundo. Ahí está que la iglesia tiene que ser católica, pero ahí no dice católica. ¿Sabe lo que significa católica? No, sépalo. Todo el mundo. Hechos de los Apóstoles 1:8. Cuando la iglesia sale a evangelizar, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Católico, universal, hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia es una misión católica, por eso San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, en el año 110, por primera vez, llamó a los cristianos Iglesia Católica. Está escrito, ustedes pueden buscar por internet, busquen San Ignacio de Antioquía, año aproximadamente 110, y ustedes buscan la carta de San Ignacio de Antioquía y va a decir, donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, que vino sobre la iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica. ¿Cómo sabemos que era católica? Escúchenlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los que Jesucristo había llamado, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces. Escuchen por qué es católica. Vino el Espíritu Santo sobre la Iglesia Católica. Moraban entonces En Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Católica. Todas las naciones bajo el cielo. Tome la molestia de agarrar un diccionario y buscar qué significa la palabra católica. Todas las naciones, universal. Y si usted no quiere saber lo que significa católico, pues no lo busque. Pero ahí está escrito. Él me dice a mí que su iglesia pues es la de Cristo, porque es la que predica el Evangelio. Y eso era lo importante, porque Cristo trajo el Evangelio y va a predicar el Evangelio. Pero resulta que San Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo, vamos a ponerle el versículo 3 en adelante, me dice que si es verdad que Cristo trajo el Evangelio, hay personas que enseñan otro Evangelio. Ponga cuidado. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, El diablo, temo que el diablo engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. es lo que le pasó a él, que me imagino que era católico antes. ¿Sí o no? ¿Usted fue católico? Sí, mi papá era resplandero. Sí, era católico. Le extravió el diablo el entendimiento. Y escuche lo que viene, escuche lo que viene. De la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad, la que su abuelo, su abuela, tu tatarabuela, 2000 años antes de él nacer, ya estaba
esa doctrina, esa enseñanza, este evangelio. Y escuche lo que pasa. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, Vean, hay gente que habla de Jesús, pero no el Jesús que está en la hostia. Pero no el Jesús que fundó una iglesia. No el Jesús que es uno con el Padre y el Espíritu Santo. No un Jesús que es Dios. No un Jesús, cualquiera puede venir explicando otro Jesús. que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, Y escuchen, ¿por qué lo que él dice no es correcto? Porque vienen predicando otro evangelio. Escuche, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. es lo que le ha pasado a él. Vienen predicándole otro evangelio y bien lo tolera. Eso no lo sabe él. Entonces el que le venga hablando del evangelio, eso es lo que dejó Cristo y punto. Gálatas 1:6 en adelante. Me sorprende de que ustedes se hayan apartado de Dios. Escúchenlo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿Para qué? para seguir un evangelio diferente. A eso es lo que él no sabe. Él lo que no sabe es que hay evangelios distintos. Gente que se llama evangélico y viene con otro evangelio que no es el de Cristo, pero se llaman evangélicos. Entonces, el desconocimiento de las Escrituras lo lleva a decir, no, pues el que traiga el evangelio, ese es. Pero Pablo dice, pero si viene a predicarle otro evangelio, me sorprende de que ustedes se hayan pasado a otro evangelio. No que haya otro, No es que haya otro evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No traen otra Biblia, traen la misma Biblia que la Iglesia Católica hizo. Pero quieren tergiversar, torcer el evangelio de Cristo. El mejor ejemplo que tenemos aquí presente. A alguien que tiene una iglesia, no me dice quién la fundó, tampoco sé quién la fundó, pero que viene enseñando otro evangelio que no es el de Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Irnos con él? ¿Hacerle caso? Vamos a ver. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, Puede ser que él sea un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, pero viene, aunque sea un ángel del cielo, muy santo, muy puro, pero viene a predicarnos otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, a él nadie se lo dijo y el que traiga el evangelio yo le creo. Pero el que traiga un evangelio distinto al que le hemos anunciado, él era católico, le trajeron un evangelio distinto y les creyó. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? sea anatema. Sea maldito significa anatema. Creer en otro evangelio no es un juego. Que él se salió de la iglesia católica, el evangelio que dejó Cristo y hizo una secta, no es un juego. Pablo dice sea anatema. Anatema significa maldito. Eso significa que no es un juego, pero él no lo sabe. Él piensa que es jugar, porque el evangelio lo toman así como un juego. Cada quien agarra la Biblia y juega con ella. Sigue. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo dice 2 veces. Hoy yo como sacerdote del Dios Altísimo, debo decirle a usted que el día en que usted decidió seguir otro evangelio, usted se convirtió en un anatema por haber oído a alguien que traía otro evangelio distinto al que se había predicado 2000 años. Es más todavía, a usted no le enseñaron que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia y es la que tiene que guardar esa Biblia con fidelidad y enseñarle a la gente, como yo les mostré a ustedes hace rato, la doctrina, para que nadie venga a engañarnos. Entonces, a él le dijeron, el que traiga el evangelio, ese es evangélico, ese es verdadero cristiano, no importa, porque la iglesia no salva, Cristo no fundó ninguna iglesia, o la iglesia católica no sé qué. Eso es lo que a él le enseñaron. Pero ustedes deben saber que no es así.